En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Así comienza el libro de Génesis. Sin embargo, hermanos, déjenme hacerle un comentario, que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino que es Job. Job se escribió antes que Génesis, ¿verdad? El más antiguo es Job. El libro de Génesis lo escribió Moisés por inspiración de Dios. Dios, a través de su espíritu, inspiró, iluminó a Moisés, y Moisés iba escribiendo el Génesis. Entonces estamos hablando de que el libro de Génesis se escribió más o menos en el año 1500, ¿verdad? 1200 por ahí, 1200. Así es que, bien, entonces vamos a darle un enfoque, hermanos, del primer capítulo de Génesis, en el sentido de que había un desorden en el universo y en el planeta Tierra, y lo vamos a ir comparando con la vida nuestra, con la vida suya y la mía. Hermanos, nuestra vida era un desorden, hermanos. No sabíamos ni para dónde íbamos, no sabíamos qué era la luz, no sabíamos a quién acudir, al menos yo, hermano, no tenía claridad de mi vida. Y desde que comencé a aprender de la Biblia y a leer la Biblia, las cosas se han ido ordenando. Falta mucho, ¿verdad? Porque siempre vamos de renuentes y nos cuesta obedecer, pero vamos avanzando. En el principio la tierra estaba así, bueno, voy a corregir. En el principio no había nada. En el principio Dios lo creó a través de su palabra, a través de que Él dijo, créese, y se comenzaron a formar las cosas, los astros, se comenzaron a formar. Fue Dios, fue el Señor quien hizo todo lo que ahora vemos. Ahora hay muchas personas, que se llaman intelectuales es aquel que piensa, que razona. Yo no critico que razone, todos tenemos que razonar, hermanos, todos tenemos que pensar, todos tenemos que meditar. El asunto es, hermanos, que neguemos la verdad, que queramos negar la verdad por conveniencia, porque mucha gente dice que Dios no existe, que la Biblia es mentira, dice que Dios es un invento de ciertas personas, y ahí van incluidos los pastores. Hermanos, no es eso. El asunto es los científicos más renombrados, la ciencia en sí, no puede demostrar que Dios no existe, porque en todo estudio, utilizando el método científico, ellos comprueban de que lo creado es perfecto. Y cuando alguien habla de evolución y que dice que el hombre viene del mono y que pasaron millones de años para que un mono se pusiese en pie y comenzara y se le fueran quitando los pelos y que al final fue un hombre, millones y millones de años, según ellos. Yo no creo en la evolución, y mi pensar es este: si fuera evolución, ¿cómo podría ser
tan perfecta la evolución que un ser, un ente viviente haya evolucionado tan igual. La vista, la nariz, los oídos, en todos los humanos. Si fuera evolución, hubieran evolucionado diferente. Ese es mi punto de vista. Hubieran evolucionado unos hubieran evolucionado antes, otros después, otros fueran con los ojos por aquí, otros tendrían aquí la nariz, otros tendrían por aquí la boca, porque habrían evolucionado de forma diferente. Es mi punto de vista. La única manera de explicar que todo hombre que ha pasado por esta tierra, su organismo, el estómago, los riñones, el corazón, los pulmones, los huesos, la piel, sea igual en todos, no exactamente igual, médicamente seguramente no es igual, pero en forma general todos tenemos piel, todos tenemos ojos en el mismo lugar, todos tenemos nariz en el mismo lugar, todos tenemos boca en el mismo lugar, todos tenemos dientes en el mismo lugar y la misma cantidad de dientes. Entonces, la única manera de explicar eso es que está funcionando el diseño de Dios. Que no es que es antojadizo, que alguien evolucionó y no tiene dientes. No existe. Tiene. Y aprovechando el tema, y cuando alguien dice que está a favor del aborto, por ejemplo, que quiere abortar, que la mujer tiene derecho a abortar, pero el derecho lo tiene porque quiere seguir el libertinaje, eso es lo que está buscando. Que aunque quede embarazada pueda decir, no, yo no quiero hijos, lo mata y sigue fornicando y sigue adulterando. En el fondo eso es lo que buscan, el caos en sus vidas, porque no se quieren someter. Por eso la ciencia le demuestra a muchos científicos que en realidad hay alguien atrás de todo lo que funciona, de todo lo que está en movimiento, de todo lo que vemos. Hay alguien que lo construyó, hay alguien. Hay muchos que se van y dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Quieren demostrar que quién creó a Dios. Si el humano, si el hombre, el ser humano, hombre o mujer, el ser humano, lograra demostrar a Dios, Dios no fuera Dios. No sería Dios, porque es demostrable. Entonces ahí entra lo que cada uno de nosotros tenemos, aunque muchos no quieran reconocerlo, aunque muchos digan Dios no existe, yo no me quiero someter a la Biblia, que digan no, eso es mentira, no es para mí. En el fondo sabe diferenciar entre el bien y el mal. En el fondo todo es más malo. El que ha sido mayormente malo en toda la humanidad sabe que es el bien y que es el mal, porque eso quedó allí desde la creación del hombre. Quedó. Que le damos más prioridad a hacer el mal es otra cosa. Que buscamos justificar mi logro sin importar que pase dañando y matando y golpeando y haciendo destrozos en la vida de otra persona, esa es otra cosa. Pero de que la persona que está haciendo maldad sabe lo bueno y lo malo, sí lo sabe. Sí lo sabe. Y eso está adentro. Y
dice, bueno, si vamos leyendo, si la escritura son la palabra de Dios, y de hecho la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios tuvo la intención desde el principio de que le conociéramos como el creador de todas las cosas. Por eso Él lo dejó, como para que nosotros vayamos considerando en nuestro conocimiento que el origen de todas las cosas es Dios, y que Él tiene un plan maravilloso y perfecto para cada uno. El plan que tiene para mí no es el mismo plan que tiene para mi esposa, es diferente, y así cada uno de mis hermanos es diferente, cada uno. Dios conoce ese plan. Ahora bien, Dios formó, ¿verdad? Como lo relata Génesis, hay un orden en que Dios fue formando, y lo primero que Dios dijo: hágase la luz. Hágase la luz. Ese fue el primer paso de creación de parte de Dios. Y vamos a ir, voy a ir a Génesis, bueno, voy a ponerlo ahí, ahí continuando en el capítulo 1 que estuvimos leyendo, y vemos acá que dice, permítanme, capítulo 1 dije, ahí se lo estoy poniendo en pantalla, capítulo 1, y en el versículo, vamos a comenzar porque aquí comienza el relato de la creación. Dice en el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermanos, anterior a esto dice que todo estaba desordenado, todo estaba vacío, no había un caos ahí, no había orden. Y Dios lo primero que hace para comenzar a ordenar es crear la luz. Dijo Él, sea la luz. Bueno, yo estuve leyendo en algunos comentarios y se menciona que cuando Dios crea la luz es como la sabiduría, que lo primero que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida es la sabiduría de Dios. Sin esa sabiduría, nuestra vida no se va a ordenar. Necesitamos de esa ayuda de Dios para ordenar nuestra vida, y así como Él comenzó ordenando todo lo que Él había creado, creando primero la luz. La luz que nos da dirección, sabemos a dónde ir, sabemos qué distancia, sabemos cuáles son los propósitos. La luz eso nos da. Cuando usted la apaga, está en un lugar y está en lo oscuro, no sabe para dónde va, y no ve, se tropieza y se golpea el dedo gordo, y de repente se para en un pedazo de hierro, en una piedra, le duelen los pies. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas, porque no ve dónde va a colocar su pie. Pero cuando hay luz, usted ve que hay un tropiezo y lo desvía y sigue y continúa, y no se golpea, no se daña el pie. Es lo primero que Dios hizo, sea la luz. Y dice en versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros?
Primero, en las tinieblas hay confusión. Hay confusión. La mente carnal, la mente humana que está en enemistad con Dios, está confundida. Todo aquel que no recibe a Jesús en su corazón, todo aquel que no se rinde a los pies de Jesús, todo aquel que anda en tinieblas, está confundido. Pareciera que entiende las cosas, pero la prueba es que pasado 10 años, 20 años, 40 años, 60 años, su vida está destruida. El egoísmo, raíces de amargura, sus hijos no le responden, no lo apoyan porque su vida fue desordenada. Y aun cuando pareciera que va ordenada, esa alma está en tinieblas y está destinada, como dice en Juan 3:18, que todo aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aún aquel que a vista humana pareciera que anda bien, pero si no ha rendido, si no ha nacido de nuevo, igual está en tinieblas. Hay confusión. También en las tinieblas está vacía, hay vacío, nada llena, nada nos llena. Nada llena a la persona que está en tinieblas. Así éramos nosotros, de ahí nos sacó el Señor, y ahora Él llena nuestro vacío con su Espíritu, nos da propósito de vida, pone en nuestro corazón el anhelo, el deseo de ir y trabajar. Cuando le obedecemos, ir a trabajar en su obra, Él llena de propósito, aunque estemos cansados y agotados, y algunas veces hasta que probablemente no tengamos ni el recurso económico. Vamos. ¿Por qué? Porque Él llena eso. No hay vacío en nuestra vida, porque Él lo llena. La vida y la fructificación son dones de Dios. Dios lo da. El hecho de querer tener una vida en Cristo y el hecho que seamos productivos y que fructifiquemos es un don que Dios da. El hombre sin Dios es absolutamente vacío. Hombre y mujer sin Dios es absolutamente vacío. Completamente vacío. Igual en las tinieblas, acordémonos que Dios dijo, sea la luz. Y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de la confusión, nos sacó de estar vacíos, y también nos sacó de la oscuridad. No se veía, usted no veía. Yo no veía para dónde, qué era de mi vida, no veía. Uno tiene ideas, ¿verdad? Y yo decía, yo quisiera que mi hijo no fuera como yo. Yo quisiera que mi hija no fuera como yo. Y no sabíamos cómo hacerlo. No había manera. Yo sabía mi mala manera de vivir antes de recibir a Cristo. Yo conocía mi mala manera de vivir. Yo sabía lo bueno y lo malo. Y yo no quería eso para mi hijo, para mis hijos. No lo quería. No lo quería. Y ahí andaba buscando yo cómo encontrar, hasta que neciamente yo rechazaba el Evangelio, pero al final llegué. El Señor me ayudó a llegar, y como lo he explicado antes, cuando me estaban leyendo versículos y creí, pues, ¿y por qué creí? Porque Dios puso en ese instante que yo leí en la Biblia, Él puso ese granito de fe en mí y pude ver la luz de Jesús.
Él dio esa luz a mi vida también. De manera que esa acción de que sea la luz y fue la luz es el primer paso que Dios hace en la creación y lo hizo en su vida y mi vida. Pero depende de nosotros, hermanos, que realmente nos queramos sujetar a la voluntad de Él. Hermanos, Dios, todo lo que vamos a ver ahí en el capítulo 1, que Dios creó las lumbreras, que separó el abismo de las aguas, que separó, que creó los animales del mar, los peces y todos los monstruos del mar, y creó las aves y creó los animales, las bestias del campo. Hermano, todo eso lo hizo dando una orden con su palabra. Con su palabra, su voz. Él dijo, sea la luz. Él dijo, por ejemplo, en el versículo 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Él lo habló y aquello se hizo. En el versículo 8 dice, versículo 9 dice, digo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Dios dio la orden y surgió la tierra, porque las aguas se separaron de la tierra. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que cuando Dios da la orden, las cosas suceden, porque Él es Dios. Y sucede lo que Él tiene en su mente. No sucede lo que usted y yo tenemos en nuestra mente. No sucede así. Porque en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, en el corazón de Dios, todo es santo. Todo. ¿Qué significa que sea santo? Significa que allí no hay maldad. Eso significa que en Él, que es santo. Por eso en Isaías 1, capítulo 1, encontramos que el profeta Isaías escuchó que los querubines y serafines cantaban santo, 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 porque en Él no hay maldad. Y cuando Él da la orden, cuando Él habla y dice, suceda esto, crece, aparezcan sea la luz, sepárese las aguas, la luz de las tinieblas, sepárese las aguas de la tierra, y sucede, porque lo que Él dice se hace. Es Dios. Pero se hace lo que está en la voluntad de Él, ¿verdad? Algunas veces en los últimos domingos, hermanos, he tratado de explicar que muchos de nosotros decimos, el Señor es fiel a mí, es fiel a mí. Hermanos, yo no sé si eso realmente sea teológicamente así. El Dios es fiel a lo que Él dijo. Si yo me apego a la voluntad de Él, entonces voy a recibir de la fidelidad de Él. Pero Él no va a violentar una orden que Él haya dado por satisfacer mi egoísmo, porque acuérdense que el corazón nuestro, hermanos, de continuo busca el mal. De continuo, dice Jeremías, busca el mal. Entonces, Dios no va a poner, no va a deponer, sería, no va
a dejar de hacer la voluntad de Él por hacer la voluntad mía. No, eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que si yo me uno, me acerco, si voy buscando estar en la voluntad de Él, entonces esa voluntad de Él, esa bendición, esa prosperidad, esa sanidad, esa salud, ese recurso económico, esa ayuda va a llegar a mí, pero porque yo me he acercado a Él. Nosotros no podemos doblar el brazo y decir al Señor: Señor, o me haces el milagro o yo ya no vengo a la iglesia. Salud, no va a decir. No, no podemos decirle así. No podemos nosotros decir: mira, mi amigo allá, o mi vecino, o mi familiar, mi esposo, mi hijo, o mi abuelo me dijo que no era así, como dice la Biblia, ya me equivoqué. Es como dice la Biblia. Cualquier otro pensar que esté en nuestra mente o que hayamos escuchado de otra persona no es real, porque lo único real, lo único que sí sucede es lo que está escrito aquí en la Biblia. Eso sucede de principio a fin en todas las vidas. Aunque alguien diga: yo no creo en Dios, allá en el juicio del gran trono blanco, cuando esa persona se enfrente a Dios, se va a dar cuenta que sí existe. Tarde, muy tarde, porque el juicio del gran trono blanco no es para pedir perdón, no es para decir: ya no lo vuelvo a hacer. No, ahí es sentencia. Ya es tarde. Y de esta manera es fácil comprender lo que sucedió en aquel historia que Jesús contó del rico y Lázaro, que los dos murieron. Primero se murió Lázaro y fue llevado al Hades, al paraíso, y luego murió el rico y también fue llevado al Hades, pero al lugar de tormento. Es decir, según lo que Jesús nos cuenta, el centro de la tierra estaba dividido en dos. Mientras Él no había muerto en la cruz, estaba dividido en dos. A un lado estaba el lugar de tormento y al otro lado, a la par, separados por una gran cima, dice Jesús, estaba el paraíso. El rico estaba allá sufriendo y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y viene el rico y le dice: mira, yo quisiera que mi tío, mi papá, mi hijo, mi esposa no vengan acá. ¿Por qué no mandas a Lázaro que le avise? No, le dijo Abraham. Para eso tienen a Moisés y los profetas. ¿Y qué es Moisés y los profetas? Es esto. Aquí está Moisés y los profetas. Para eso tiene la Biblia, para eso tiene la Escritura, dijo Abraham. No, es que si no van a creer. Es que tiene que creer a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que creer. Y es aquí en vida cuando nosotros vamos a demostrar nuestra fe. Porque la fe, ¿qué es? Es creerle a Dios sin haber visto. Eso es creerlo. Eso es, en resumen, eso es lo que vemos allá en Hebreos 11:1. Creerle a Dios sin haber visto. Y nosotros creemos, hermano. Por ejemplo, ustedes y yo creemos que Jesús murió en la cruz porque la Biblia dice que Él pagó nuestro pecado. Eso es fe. No lo vimos. Yo no he visto a Jesús en la cruz, pero creo lo que la Biblia dice.
Eso es lo que a Dios le agrada, que le creamos sin haber visto, que le creamos a la Biblia, tampoco que le creamos a cualquiera, a la Biblia. Cuando alguien le dice y le inventa una historia, pero usted no ve que está en la Biblia, no le crea. Lo único creíble está aquí. Esto es lo único creíble. Usted al final puede creer en lo que quiera, pero lo que es verdaderamente real está aquí, en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, usando su palabra, es que Él creó y ordenó, y de un orden muy bonito. Él fue creando todo ordenadamente hasta que creó al hombre y a la mujer. Y de esto vamos a hablar el próximo viernes, del hombre y la mujer. Pero de igual manera nos sacó a nosotros de aquellas tinieblas en las que vivíamos. Yo me acuerdo, hermano, que yo tenía 33 años, en el 95, en 1995 yo cumplí 33 años. Y ese año el Señor comenzó a sacarme de las tinieblas. De ahí se tardó más, mientras yo más necio me volvía. Y no quería entregarle todas las áreas o la mayoría de áreas de mi vida, porque no sé si todavía hay unas que todavía no las he entregado. Y estoy trabajando en eso, pero Él quiere que el 100% de usted y de mí esté en dominio de Él. Entonces vamos a tener aquella plenitud. En el principio Dios dijo según Génesis capítulo 1 versículo 3, dijo, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz es Jesús, mi hermano. Por eso nosotros nos rendimos nuestras vidas ante Jesús, porque Él es el que vino a darnos luz desde esa cruz donde Él murió y nos regaló vida eterna. Así es que este mensaje debemos llevarlo a nuestros hijos. Muchos de ellos, yo no voy a decir que todos, porque probablemente la mayoría está en tinieblas, aunque digan que van a un lugar y van a otro, pero mientras no se rindan a los pies de Jesús, están en tinieblas. Como usted y yo, si no hemos nacido de nuevo, estamos en tinieblas, porque el único que da la luz es Jesús, y la da a través de su Espíritu cuando nos entregamos a Él, cuando renunciamos a nuestra mala manera de vivir y comenzamos a obedecerle a Él para tener una mejor o buena manera de vivir. Padre, gracias por estos versículos que hemos meditado esta noche.